Que el Señor les bendiga. Siempre que me toca pasar, cuando me pide, generalmente es... Y cuando más con la presentación, el predicador, palabra de Dios, todo es muy pesado para después venir y pararse acá y tratar de que uno realmente cumplir con el Señor, sobre todo de poder expresar lo que uno cree que el Señor le puso en su pensamiento, en su corazón. Y se hace realmente muy complejo, es una carga de una semana, te agradezco hermano, ¿no? Es la carga de una semana completa, no sé si para otros será más fácil porque están acostumbrados. Yo predicador no me considero, pero tengo algunos pensamientos. Sí, encima cuando lo presentan así, dice, ya que se vendrá Jorge, vendrá todo y paso yo. Pero bueno, voy a tratar de algunos pensamientos que he tenido dentro de mi experiencia dentro del movimiento Scout. Aunque les parezca mentira, la experiencia fue de poder participar en mesas en donde estábamos sentados con muchas religiones, ¿no? Estábamos con obispos, con rabinos, el único que no era pastor era yo, pero eran todas autoridades de distintas religiones, en donde participamos y compartíamos distintos pensamientos y en donde realmente algunas veces hasta me generaba cierto temor. Pero generalmente con ello no tenía problema. Tenía problema cuando venía algún pastor que yo no conocía o algún hermano que decía ser cristiano, y ahí donde comenzaban los problemas. Entonces yo puse en mi pensamiento, en el título que quería decir hoy, era afirmando la verdad en un mundo relativista, pluralista. Hoy se habla mucho de pluralismo y de relativismo, pero muchas veces no lo tenemos muy claro a qué se refiere. Y en esa mesa yo me di cuenta, no por las otras religiones, simplemente cuando venía la persona que decía ser mi hermano, que decía creer en lo mismo, y realmente el relativismo y el pluralismo espiritual o mental o en lo que él hablaba, estaba dentro de lo que decimos el pueblo de Dios, ¿no? Y eso es lo que realmente me preocupa. El mundo siempre fue un hogar de muchas ideologías y expresiones religiosas. Permiso, voy a tener que ponerme algo que no puedo leer bien. Ya la edad me parece que me está atacando. El mundo siempre fue un hogar de muchas ideologías y expresiones religiosas. Este pluralismo religioso se desarrolló acá en Occidente, sobre todo en los últimos años, en respuesta a la globalización, a la migración entre países y continentes se dio mucho más. Antes no era tan común ver budistas, ver hinduistas. Había, pero no era tan fuerte como se ve hoy en el mundo occidental. Y encima es un mundo muy comunicado a través de la televisión y a través de Internet. Hoy la televisión se habla, si ustedes prestan atención, en todo siempre cuando se habla de religión no hablan de cristianismo. Hablan de un montón de otras cosas, pero no hablan de cristianismo, generalmente. Y en Internet nosotros podemos ahondar en conocimientos de otras religiones, etnias y demás. Hoy en Occidente esto es muy fuerte. En los últimos años se puede decir que es bastante reciente. En África y en Asia era común que pase esto, porque ahí es donde el cristianismo nació dentro de lo que era este pluralismo religioso. Y históricamente fue así, en África y en Asia siempre fue así. Acá ahora está muy fuerte. En África el cristianismo creció junto a religiones tradicionales y muy fuerte hoy el Islam. En este aspecto no son tan distintos a los primeros cristianos, no somos tan distintos. Los primeros cristianos tuvieron que proclamar a Jesús como Salvador y Señor ante una multitud de otros dioses y señores en el mundo greco-romano. Así nació la Iglesia, tratando de imponer una verdad, de Jesús, dentro de muchos dioses, muy fuerte a eso antes, ¿no? Así que nosotros, como los primeros cristianos hoy, estamos llamados a abrazar, encarnar y declarar la verdad de que Dios se ha revelado a sí mismo de manera final y definitiva en Jesucristo, por medio de su muerte y resurrección. Los pecadores pueden hallar en Él perdón de sus pecados y ser reconciliados con Dios. Esa es la verdad que nosotros tenemos que proclamar. Pero
¿Cómo podemos proclamar a Cristo ante el pluralismo religioso y sus frecuentes afirmaciones que relativizan la verdad? La verdad absoluta para hoy no existe. Hoy es relativa. Hoy se habla mucho y sobre todo quieren dividir en este mundo posmoderno de lo que es la espiritualidad de lo religioso. Son aparentemente dos cosas distintas, más allá que para nosotros es lo mismo. Más allá que la palabra religión por ahí para nosotros no es exactamente como la utiliza el mundo, pero hoy se habla de eso, ¿no? Hoy hay una gran corriente de pensamiento que sostienen que la armonía social puede alcanzarse y sostenerse solo si las religiones o religiosos se abstienen de afirmar que poseen la exclusividad de la verdad. Y esto es fuerte, ¿eh? Muy fuerte. ¿Podemos tener paz social? Porque claro, todo se compara con lo que está pasando por ahí en Irak, en todos esos países donde el Islam es muy fuerte. Entonces dice que solamente podemos mantener la paz social si cada uno de nosotros nos abstenemos de decir que tenemos la verdad. Hay algunos pensadores, y la mayoría de ellos lamentablemente dicen ser cristianos, que de una forma u otra están rechazando la singularidad de Cristo y han abrazado el pluralismo. O sea, pluralismo en el sentido de la coexistencia con otras religiones. Sostienen que todas las religiones constituyen vías igualmente válidas para llegar a Dios y que ninguna religión en particular puede pretender poseer la palabra final sobre la verdad. Fuerte, muy fuerte. La mayoría de esos pensadores, si ustedes leen o se fijan, la mayoría de ellos dicen ser cristianos. Y no católicos, ¿eh? Estoy hablando de dentro del pueblo evangélico. Esto significaría, este pensamiento, que Jesús es apenas uno de los muchos caminos a la suprema realidad divina entre muchas de otras manifestaciones. En el mundo de hoy posmoderno que decíamos, separa lo que es espiritualidad de religiosidad. Los aspectos más radicales y destructivos de la posmodernidad es su incredulidad respecto de la verdad absoluta y afirmar que no hay una verdad absoluta. Su argumento es que nuestras verdades, de las personas que están firmes en un pensamiento, son argumentos o relatos construidos en el seno de nuestras comunidades, sin una validación externa de la verdad. La verdad hay que validarla hoy científicamente, como que si yo no lo puedo comprobar, no es una verdad o una verdad absoluta. Es mi verdad, no mi verdad para vos. Y quienes afirmen que poseer esta verdad absoluta, se las juzga como personas que simplemente intentan imponer su voluntad a otras personas. Esto es la sociedad en que hoy estamos viviendo. Es muy fuerte por ahí en las personas mayores, tal vez no lo vivan tan fuerte, pero hoy nuestra juventud y nuestros niños en las escuelas se impone esta verdad del pluralismo y el relativismo. Eso es lo que vos creés, pero no significa que sea la verdad. Es fuerte y este es un pensamiento lo que yo tenía y esto lo he vivido por varios años en donde no me gané muchos amigos porque yo siempre mantuve que el único camino era Jesucristo. Porque Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Es una verdad absoluta. Pero ya en la Biblia el Señor ya nos venía advirtiendo. Si vemos en Colosenses 2, son versículos excesivamente conocidos, ¿no? Pero daba como para este tema. Colosenses 2, 8, 9 y 10 vamos a leer. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
Y también podemos leer en Romanos 12. También es un texto que yo generalmente con los adolescentes, con los jóvenes, lo leo siempre, insisto mucho con este texto. Y lo hablamos a este tema varias veces. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que esta transformación no es para entender algo nuevo, y en el mismo texto lo está explicando, sino que es para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Según el diccionario, conformado significa adaptar, acomodar, armonizar, ajustar, adecuar. Dar forma a algo, configurarlo, resignarse, aceptar algo sin protestar. Esto es conformar. No os conforméis a este siglo, sino, no dice confórmense a mí, cambia la palabra y dice, sino transformaos. Fíjense, ¿por qué no dijo no os conforméis y después no dijo no, confórmense según a mí? No, cambia la palabra y es una palabra mucho más completa y mucho más profunda. Sino dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y transformar qué significa? Cambiar una cosa en otra, hacer cambiar de forma o aspecto, hacer cambiar el carácter, las costumbres, etcétera, de una persona. En vez de ser conformados a este mundo, debemos ser transformados. Y como decía, no es solamente cambiar de forma, sino es cambiar totalmente, transformación. Generalmente nosotros ponemos la oruga como ejemplo, que la oruga se pone en un capullo, entre medio de todo, se produce toda una transformación y se termina siendo una mariposa. Pero en su esencia sigue siendo una oruga, más allá que cambió su aspecto. Y después hay unas palabras que los chicos se confundieron. ¿Se acuerdan, chicos, cuando le dije licantropía? ¿Qué es un licántropo? ¿Qué se ve? Es un desvíos para la medicina actual, son desvíos en el carácter de la persona. Y licántropo, yo tendría que decir un licántropo, porque es el hombre lobo, ¿no? El licántropo es el hombre que se transforma en lobo. El vampiro es el hombre que se transforma en vampiro. Esto es generalmente más... hay desvíos, yo lo estoy investigando en el diccionario, hay desvíos, o puede ser espiritual también, obviamente, que personas que se creen que son vampiros y es una persona que se transforma en un vampiro. Pero yo lo ponía como ejemplo. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Es la transformación de la persona, del hombre, en Cristo. Nos tenemos que transformar en Cristo. Tenemos que tener la esencia de Cristo, la vista de Cristo, la vida de Cristo, el caminar de Cristo. ¿Es fácil? Yo creo que no es tan fácil, pero Él nos dio todas las herramientas como para que podamos llegar a este nivel o a esta forma de ser. ¿Cómo debería ser nuestra forma? Gálatas 4:19 también lo dice. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que tenemos que transformarnos en Cristo, ser igual a Él. Yo lo digo y le digo como le digo cuando me dicen el que va a predicar, trae palabra de Dios. Y me da tanto temor muchas veces hablar de estas cosas, de decir que tenemos que ser igual a Cristo, porque uno automáticamente ve todas sus debilidades, sus defectos y tantas cosas que por ahí ustedes no conocen de mí, por ahí mi señora sabe un poquito más, mis hijos, y por ahí no las saben todas. Pero esta es la medida que tenemos que llegar. Este es el esfuerzo que tenemos que generar en nosotros, este deseo de llegar a ser Cristo,
esa transformación. Y Él nos dio la herramienta. ¿La herramienta cuál es? El Espíritu Santo. Tengo 18 hojas todavía para leer, ¿eh? Así que, nada, poquito. Nunca soy muy larguero para hablar. Lo más lindo que lo que estaba hablando anteriormente, ¿no? Del relativismo, que no hay verdad absoluta y demás. Y fíjense lo que estamos leyendo ahora, de lo que está diciendo que tenemos que ser Cristo, que tenemos que ser Cristo en la tierra, que Él es el camino, ¿no? Y no solamente se queda ahí, sino en el texto anterior, cuando leímos, que decimos que no solamente tenemos sino que Él dice que encima nos completa. Si se fijan en el primer texto que leímos, de Colosenses, en el último dice, y vosotros estáis completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, no nos conformamos a decir que solamente es la verdad, el camino, sino que tampoco estamos completos si no lo tenemos a Él. Él es el que nos completa. Sin Cristo nos está faltando una gran pieza. Algo que realmente, si dice que no estamos completos, nos está faltando algo como personas, como seres humanos, como personas espirituales. O sea, somos un ser compuesto, muy complejo, pero podemos funcionar muy bien, podemos ver bien. Ya uso anteojos, pero bueno, dicen que es la edad. Nos pueden funcionar los riñones, nos puede funcionar el corazón. Biológicamente por ahí no tenemos ningún virus, bacteria, porque funciona todo bien. Pero si no tenemos a Cristo, dice la Biblia, que estamos incompletos. Y no podemos funcionar de esa forma. ¿Se puede vivir así? Yo me puse acá como una pregunta. ¿Se puede vivir de esta forma sin Cristo, en forma incompleta? Yo creo que es mucho más complejo la vida fuera del Señor. Yo no sé lo que hubiese sido de mí si no hubiese tenido al Señor, porque tengo la suerte de haber conocido al Señor, obviamente por medio de mis padres, desde muy corta edad. Hay otros que por ahí nacieron dentro del pueblo de Dios, entonces como que uno no puede percibir realmente de lo que es estar lejos del Señor. Sí, en mi adolescencia, en mi rebeldía de juventud, me alejé del Señor, pero gracias a Dios, no soy un joven que tiene un gran testimonio por haberse apartado. Gracias a Dios siempre tuve temor de Dios, siempre Él me protegió y siempre tuve, más allá que hacía cosas que no debía hacer, pero mi conciencia y mi corazón no me permitía hacer cosas más graves. Nunca me drogué, nunca... O sea que lo que digo, no soy una persona que haya tenido un gran testimonio y haya comprobado otras cosas del mundo. Pero sí lo puedo comprobar en la realidad de lo que veo en el trabajo, de lo que veo de la gente que conozco, que no conoce al Señor, el desorden de su vida, el vale todo, el que ellos creen que están bien y están muy mal, de llevarse pésimamente mal en las casas, matrimonios. Conozco mucha gente joven, recién casada, de un año y medio, ya pensando en separarse. El mundo vive de esa forma. El mundo vive con estos pensamientos de que no hay una verdad absoluta. Todo está encaminado para que realmente nuestros jóvenes y nuestros niños no conozcan al Señor y se confundan, que realmente ellos no tengan una percepción de una verdad absoluta, sino que todo es relativo. Y hasta nuestras leyes, nuestros gobernantes afirman estas cosas. Todas las leyes últimas que se sacaron fue pensando en un pluralismo, en un relativismo, de que no hay una verdad. Todo está bien. Mientras yo no te haga nada a vos, yo puedo hacer de mi vida lo que sea. Hasta es contradictorio para lo que es el vivir en sociedad, ¿no? Porque la libertad mía termina donde comienza tu libertad. Es muy, muy, muy grande, pero todo va encaminándose hacia la negación
de Jesucristo como nuestro Señor. Por eso quería dejarle este pensamiento. Y esto me ha pasado y realmente lo sentí muy fuerte. Al pluralismo y al relativismo lo sentí muy fuerte cuando yo tenía gente que realmente que decía profesar mi misma fe. Porque ellos no querían decir que realmente teníamos la verdad. Y como les digo, no me gané amigos, me gané muchos enemigos por afirmar en estos lugares de que Jesucristo es el único camino para llegar al Señor, de que esto era realmente lo que nosotros creíamos. Y quiero dejarle por último uno de los pensamientos que dije al principio, ¿no? Estamos llamados a abrazar, encarnar y declarar la verdad de que Dios se ha revelado a sí mismo de manera final y definitiva en Jesucristo por medio de su muerte y resurrección. Los pecadores pueden hallar el perdón de sus pecados y ser reconciliados con Dios. Otra cosa no hay. Que el Señor les bendiga.